Hoy en día, parece que el Manchester City gana la Premier League todo el tiempo, pero en realidad les llevó un tiempo obtener su primer título. Finalmente lo lograron de la manera más dramática en la temporada 2011-2012, después del icónico gol de último minuto de Sergio Agüero. Y ahora queremos retroceder y mirar a ese equipo histórico. Este es el primer 11 ganador de la Premier League del Manchester City. Finalmente lo lograron de la manera más dramática en la temporada 2011-2012, después del icónico gol de último minuto de Sergio Agüero. Y ahora queremos retroceder y mirar a ese equipo histórico. Este es el primer 11 ganador de la Premier League del Manchester City. ¿Y dónde están ahora? Como siempre, empezamos desde atrás. En ese entonces, Joe Hart era el encargado de la portería. Es una verdadera leyenda del Man City, pero Pep Guardiola no era su mayor admirador, por lo que la llegada del español señaló el comienzo del fin para el inglés. Primero fue cedido al Torino, luego al West Ham, antes de ser vendido al Burnley en 2018. Estuvo allí hasta 2020 cuando se mudó a los Spurs como portero suplente y luego se mudó al Celtic en 2021. Ayudó al equipo a ganar un triplete doméstico en 2023, pero anunció que colgará los guantes este verano después de 21 años de fútbol profesional. Es interesante notar que Joe Hart tiene el récord de más guantes de oro ganados en la historia de la Premier League. Ahora miremos al lateral izquierdo Gaël Clichy. Se unió al Man City en 2011 después de 8 años en el Arsenal y ganó la Premier League en su primera temporada en Manchester. Dejó el City en 2017 y se mudó al Istanbul Başakşehir. Pasó 3 años en Estambul antes de mudarse al Servette, donde jugó hasta retirarse en 2023. Inmediatamente después de retirarse, Clichy se dedicó a la dirección técnica, trabajando como asistente de su ex compañero de equipo Thierry Henry, quien está a cargo del equipo sub-21 de Francia. Esto significa que trabajará como entrenador asistente de Henry en los Juegos Olímpicos de 2024. La pareja de centrales era Vincent Kompany y Joleon Lescott. Todos sabemos que Kompany es una leyenda del Man City. De hecho, uno de sus mejores jugadores de todos los tiempos. Capitaneó a ese equipo histórico hacia su primer título de la Premier League y permaneció con el equipo hasta 2019, cuando se fue y volvió al Anderlecht, donde todo comenzó para él. Jugó allí durante un año y se retiró a los 33 años. El mismo día que se retiró, entró directamente en la dirección técnica. Logró llevar al Anderlecht a la semifinal y la final de la Copa Belga en años sucesivos antes de irse para unirse al Burnley como entrenador en jefe en 2022. Se unió al Burnley justo después de que descendieran al Championship y los devolvió a la Premier League al año siguiente, convirtiéndose en el primer equipo del Championship en ganar 100 puntos o más desde el Leicester City en 2014. También fue nombrado entrenador de la temporada del Championship, pero su permanencia en la Premier League no duró mucho, ya que el Burnley descendió nuevamente al final de la temporada 2023-24. Vincent Kompany tiene una estatua fuera del estadio Etihad. Joleon Lescott, sin embargo, está en un camino totalmente diferente. Dejó el Manchester City después de su segundo título de la Premier League en 2014 y se mudó al West Brom, luego al Aston Villa, al AEK Atenas y finalmente al Sunderland, donde se retiró en 2017. Curiosamente, en 2020, el club español Racing Murcia anunció que habían fichado a Lescott, pero el inglés salió a decir que en realidad no había acordado firmar cuando el club lo anunció. Solo estaban en las primeras etapas de las conversaciones. En 2021, Lescott se dedicó a la dirección técnica como miembro del cuerpo técnico del equipo sub-21 de Inglaterra. También trabaja como comentarista para un par de medios, incluidos Sky Sports y TNT Sports. Por cierto, si te has preguntado por qué Lescott tiene esa cicatriz en la frente, proviene de las lesiones que sufrió después de ser atropellado por un coche frente a su escuela cuando tenía solo 5 años. Ahora, para completar esta defensa, está el lateral derecho Pablo Zabaleta. Dejó el Manchester City en 2017 después de 9 años y se unió al West Ham, donde jugó hasta su retiro en octubre de 2020. Ahora, Zabaleta trabaja como comentarista, habiendo trabajado con BBC, Match of the Day y ESPN. Dato curioso, Zabaleta fue el autor del gol de apertura del partido en ese icónico último partido de la temporada contra el Queen Park Rangers. Ahora al mediocampo estaba Yaya Touré. Dejó el City en malos términos en 2018 después de pelearse con Pep Guardiola. Se mudó al Olympiacos, donde había jugado previamente, y finalmente se mudó a China,
donde estuvo muy brevemente antes de retirarse en 2019. En 2021, Yaya se dedicó a la dirección técnica, uniéndose al Olympique Donetsk como entrenador asistente. Estuvo allí solo 4 meses, luego se mudó al Akhmat Grozny para trabajar también como entrenador asistente. Se fue después de 6 meses y, en agosto de 2022, se unió a los Spurs como entrenador de los Sub-16. En junio de 2023 se mudó a Bélgica, uniéndose al Standard Lieja como entrenador asistente. 5 meses después, se unió a su antiguo entrenador Roberto Mancini como entrenador asistente de la Selección Nacional de Arabia Saudita. Y pasamos de un gran mediocampista a otro. Está David Silva. Habiendo estado en el club desde 2010, David Silva se fue como una verdadera leyenda en 2020. Se mudó a la Real Sociedad, donde jugó hasta que se retiró en 2023 tras una desafortunada lesión de ligamento cruzado anterior. David Silva tiene una estatua de sí mismo fuera del estadio Etihad. Completando el mediocampo está Samir Nasri. Se mudó del Arsenal al City en 2011 y ganó la Premier League en su primera temporada en Manchester. Después de 5 años en el City, Nasri se mudó al Sevilla en préstamo en 2016 antes de mudarse permanentemente al Antalyaspor en 2017. Mientras estaba allí, recibió una suspensión de 18 meses después de ser declarado culpable de dopaje. Regresó al fútbol en 2019, firmando un contrato a corto plazo con el West Ham. Luego, en el verano de 2019, se mudó al Anderlecht, donde se retiró después de ser liberado por el club en 2020. Después de su retiro, Nasri aumentó tanto de peso que se convirtió en un tema de discusión en las noticias y en las redes sociales. También ha trabajado en los medios y ha jugado en un par de partidos benéficos. Ahora, al ataque. Ese equipo icónico tenía 3 delanteros verdaderamente icónicos. Comencemos con Carlos Tevez. Tevez se unió al City en 2009 después de su periodo de préstamo de 2 años en el Man United. Después de 4 años en el City, se mudó a la Juventus, pasó 2 años allí, luego regresó a Boca Juniors, donde todo comenzó para él. Se mudó a China por 2 años antes de regresar a Boca Juniors, donde finalmente se retiró en 2021. Después de retirarse, Tevez se dedicó a la dirección técnica. Se convirtió en entrenador en jefe de Rosario Central en 2022, pero renunció después de 5 meses. Luego se convertiría en entrenador de Independiente en 2023, donde actualmente trabaja. Ese ataque del Manchester City también tenía a Edin Dzeko, quien anotó el gol del empate en el tiempo adicional el último día en 2012 para dar esperanza al Man City. Dzeko dejó el City para unirse a la Roma, primero en préstamo en 2015 y luego permanentemente en 2016. Luego se mudó al Inter de Milán en 2021 y al Fenerbahce en 2023, donde actualmente juega a la edad de 38 años. Tenemos al Goat mismo, el autor del gol más grande en la historia del Manchester City, Sergio Agüero. Agüero se unió al City al comienzo de esa temporada y de inmediato entró en los libros de historia con ese gol ganador del título que anotó en el minuto 93-20 el último día de la temporada contra el QPR. Después de 10 años y varios trofeos, dejó el Man City y se mudó al Barcelona en 2021, pero una afección cardíaca lo obligó a retirarse del fútbol profesional ese año. Ahora, Agüero simplemente está haciendo lo suyo, transmitiendo en Twitch y asociándose con Gerard Piqué en la Kings League. Al igual que David Silva y Vincent Kompany, Agüero también tiene una estatua de sí mismo fuera del estadio Etihad, pero hay un jugador más que merece una mención: Mario Balotelli. Fue él quien asistió a ese épico gol de último minuto de Agüero para ganar el título. Balotelli dejó el City en 2013 y prácticamente se fue de gira, de Milán a Liverpool, de Niza a Marsella, hasta llegar a la Adana Demirspor en Turquía, donde actualmente juega. Ahora terminaremos con el entrenador. Roberto Mancini fue el encargado de ese equipo icónico. Dejó el City en 2013, se trasladó al Galatasaray, luego al Inter, después al Zenit y luego a la Selección Nacional de Italia, donde ganó la Eurocopa 2020. Luego, en 2023, se mudó a Arabia Saudita, donde actualmente trabaja como entrenador en jefe. Bueno, ahí lo tienen, el primer 11 ganador de la Premier League del Manchester City. ¿Y dónde están ahora? Una pregunta rápida para ustedes. ¿Cuántos títulos de la Premier League ha ganado el City desde entonces? Díganos en los comentarios. Si les gustó este video, denle un me gusta y suscríbanse al canal. También activen la campanita de notificaciones para que nunca se pierdan nuevo contenido. Nos vemos en el próximo. Adiós.